Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente y vamos a continuar con la última presentación de la jornada de hoy del verano científico Centro Geo 2022. Tenemos el gusto de tener la presencia de la doctora Joyce Valdovinos, que nos va a presentar el tema titulado Sostenibilidad y Resiliencia Urbana. Eh, Antes de ello, me voy a permitir dar una breve reseña acerca de la doctora Joyce. Ella es doctora en Geografía y Planeación Urbana por la Universidad Sorbonne Nouvelle de París 3. Es maestra en Relaciones Internacionales con especialidad en Ciencias Políticas por el Sciences Po París y es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Las áreas de investigación de la doctora Joyce incluyen sostenibilidad, resiliencia urbana, gestión de agua y gobernanza de servicios urbanos y asociaciones público-privadas. La doctora Joyce Valdovinos tiene más de 15 años de experiencia profesional en roles de liderazgo en investigación y gestión de proyectos urbanos y también en proyectos ambientales en el sector público, Comisión Nacional del Agua, también en el sector privado, SOES, y organismos internacionales como el Banco Internacional Interamericano de Desarrollo. La doctora Joyce Valdovinos fue investigadora invitada del Colegio de México y la Universidad de Arizona. Y bueno, actualmente la doctora Joyce participa en el proyecto PRONACE Coproducción Interterritorial de Saberes y Prácticas para la Gestión Inclusiva y Resiliente de Cuencas en México. Y ella es autora del libro Transnational Corporations in Urban Water Governance, Public-Private Partnerships in Mexico and the USA. La doctora pues también es investigadora, cátedra CONACYT aquí en el Centro Geo Unidad Querétaro y es miembro del SNI. Así que, bueno, pues sin mayor preámbulo, doctora, muchas gracias por su presencia y le cedo el micrófono para que pueda iniciar con su presentación. Hola, muy buenas tardes. Pues estoy muy contenta de estar aquí. Después ya de estos 3 días que ustedes han estado en la Escuela de Verano de Centro Geo, el día de hoy pues quiero presentar una de mis líneas de investigación. Como ya mencionaba el doctor García, soy investigadora de Centro Geo, yo me encuentro en la sede de Querétaro. Y pues vamos a iniciar con este tema que creo que todos hemos escuchado en algún momento la palabra sostenibilidad, la palabra resiliencia. Cada vez se utiliza más tanto en el mundo académico como en el mundo profesional. Entonces me gustaría dar pues algunas pistas sobre estos conceptos. Voy a estar movilizando algunos resultados de proyectos en los que he participado. La dinámica va a ser la siguiente, parecida a las anteriores. Voy a hacer mi presentación. Si tienen preguntas, pues las pueden dirigir a través del formulario y al final de la sesión les daré respuesta. En algún momento les voy a estar también presentando algunas fotografías y les haré preguntas con la idea un poco de hacerlo lo más dinámico posible, a pesar de que estamos pues de manera virtual. Y aquí les voy a pedir entonces que cuando muestre una fotografía y les haga una pregunta, puedan por favor poner la respuesta en el chat y yo voy a ir leyendo algunas de esas respuestas. Entonces, pues vamos a iniciar. La primera diapositiva que les voy a mostrar pues es esta foto. Y pues me gustaría preguntarles, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ven esta fotografía? Si lo pueden ir escribiendo en el chat, por favor. Muchas gracias. Voy a ir leyendo algunas. Hay muchas que se parecen. Basurero. Esperen, ahí voy. Lixiviación, desorganización, contaminación, mucha basura. Contaminación se repite muchas veces, tiradero a cielo abierto, nuestros desechos, ¿no? Estos desechos no vienen de la nada, sino vienen de nuestro consumo, que muchas veces no es ni muy racional ni muy sostenible. Corrupción, una palabra interesante. Sucio, empresa de reciclaje, relleno sanitario, desorden, depósito de basura, falta de ordenamiento territorial. Tercer mundo,
marginidad, periferia, residuos sólidos urbanos, enfermedad, el no tratamiento integral de residuos sólidos urbanos, mal manejo, no hay separación de basura, hay una mala gestión, mucha basura, pone alguien por ahí. Y bueno, creo que las demás ya, consumismo, ya se están repitiendo, cambio climático acelerado, comida para buitres, pone por ahí Juan Francisco, contaminación del suelo y cuencas, del subsuelo también, aguja en un pajar, difícil la separación de elementos, se vierte al azar. Fluidos y contaminación ambiental, exceso, forma de vida, no hay adecuada separación, sobrepoblación. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Plásticos también por ahí alguien dice, pobreza, transferencia. Creo que esto es muy interesante porque en efecto, pues lo primero que vemos es basura, ¿no? Este no es un relleno sanitario, es un tiradero al aire libre. Esta fue una fotografía que yo tomé en 2018 en la ciudad de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, de uno de los tiraderos que tienen. ¿Por qué esto es relevante cuando hablamos de sostenibilidad de las ciudades? Pues justamente porque al ser un relleno, perdón, un tiradero al aire libre, pues estamos hablando también de contaminación, ¿no? Y muchos de ustedes ya lo pusieron ahí, contaminación del subsuelo, de la cuenca, de la atmósfera. Si yo les hubiera preguntado también en qué ciudad estamos o creen que estamos en esa foto, pues pudo haber sido también cualquier respuesta, ¿no? Porque es una práctica que se da en muchas ciudades mexicanas, que esto prácticamente podríamos llamarlo como un ecocidio, ¿no? El pensar que estamos consumiendo y después todos los desechos que se generan los enterramos en la tierra. O sea, no sé si a veces nos hemos detenido a pensar en esto. Enterramos nuestros desechos en la tierra. Por supuesto que esto tiene muchísimas implicaciones y consecuencias negativas, no solo para la ciudad, para la región y para el planeta. Y por supuesto, hay otros 69 respuestas, pero en ninguna pues yo he escuchado o leído la palabra sostenibilidad. ¿Por qué? O resiliencia, ¿no? Pues porque justamente esta fotografía pues no nos muestra una práctica que contribuya a generar ciudades más sostenibles. Ahora, les voy a mostrar otra fotografía y les voy a pedir lo mismo, que escriban, por favor, pues la primera palabra en la que piensan cuando ven esta foto. Parece que aún no ha cambiado, doctora, la fotografía. Ahí está, ya se ve la nueva foto. ¿Ya? Gracias. Gracias. Parece que va un poquito más lento. Entonces, bueno, lo mismo, por favor. Ok, Andrea nos comparte por ahí futuro, armonía, vida, smart city, megaciudad, urbanismo, ciudad verde, inversión, planificación, desigualdad, confort térmico, urbanización, ecología, límite, sueño, buena planeación urbana, geoparque, paisajes, ciudades verdes, orden. Y bueno, aprovechando un poco, exacto, aprovechando un poco estas respuestas, justamente aquí les iba a preguntar dónde creían que se tomó esta fotografía y alguien por aquí ya puso la respuesta. Esta es una fotografía que tomé en Singapur. De hecho, se tomó el mismo año, ¿no? La tomé también en el 2018. Y esta es una fotografía de un lugar que es muy turístico, ¿no? También en Singapur, que se llama Jardines por la Bahía, Gardens by the Bay, y donde pues tienen muchísimo tipo de plantas, tienen una infraestructura pues muy interesante, ¿no? Una infraestructura con muchos muros vegetales, desde donde se puede ver una gran parte de la ciudad. Tienen invernaderos, tienen invernaderos. Y aquí justamente, pues lo que podemos ver por ahí, alguien sí había escrito la palabra sostenibilidad. Lo que nos muestra esto, pues en gran parte es como todo lo que tiene que ver con las áreas verdes y un urbanismo distinto, ¿no? Esta fotografía
Y estos jardines, pues, también representan un pulmón verde, ¿no? No solamente dentro de la ciudad, pero también dentro de la región, y es algo que definitivamente pues no vemos de manera común, ¿no? Yo recuerdo también que con una de las personas con las que viajé a Singapur mencionaba que se sentía un poco como en la película de Avatar, ¿no? Y por ahí la primera respuesta fue el futuro. De hecho, es un lugar bastante interesante que justamente te transporta pues a una realidad que no conocemos, ¿no? Que no conocemos del todo porque pues todo alrededor es verde. Para ello, obviamente, también se requiere de mucha inversión, que alguien ya lo había escrito por aquí. Y Ciudad Inteligente lo ponen también. Entonces, bueno, esto es como otra foto completamente distinta. Nos remite, yo creo que por ahí también hay atajos en el cerebro, ¿no? Que nos remiten a ciertas imágenes, a ciertos conceptos también que ya empezamos a manejar pues de manera mucho más común. Y ahora les voy a pedir que vuelvan a hacer la misma dinámica para la siguiente foto. Tal vez tarde un poquito por lo que veo en cambiar. Sí, todavía no cambia, pero yo creo que en un momentito ya se actualiza. Ahí está Sí, ya se ve. ok. Por ahí Javier Martínez pregunta si tengo una foto comparativa de un relleno sanitario en Singapur. La respuesta es no la tengo. Eh, Cuando hablamos de comparación, lo primero que yo les mostraba pues no era un relleno sanitario, ¿no? Era un tiradero al aire libre en esta ciudad de Lázaro Cárdenas, que además pues es una ciudad costera y que por supuesto pues tiene un impacto muy negativo en la contaminación de fuentes subterráneas, también de fuentes superficiales con el río Balsas y pues contaminación en el mar, ¿no? Bueno, pasamos entonces a la tercera fotografía. Lo voy a ir leyendo. Muchos pues están poniendo justamente que hay un pésimo sistema de drenaje. Alguien pone por ahí, Gabriel, mi realidad. Eh, Sería interesante que nos compartieras, Gabriel, dónde vives. Mala planeación, inundación, huracán, efectos del cambio climático, Tabasco, mi colonia. No hay planeación, desperdicio de recurso hídrico, mal sistema de drenaje, basura en el drenaje, mal diseño urbano, desastres. Ahí pone aquí desastre social, manejo deficiente del agua, agua, un recurso no aprovechado. Entonces también como invitándonos a pensar qué hacemos cuando se dan este tipo de inundaciones, porque al final pues es agua que en efecto termina en las coladeras, en sistemas de drenaje que muchas veces no son separados, ¿no? Sino que va junto con todo el drenaje también que sale de nuestras casas, lluvias extremas, construcción en zonas inundables, Toluca en esta semana, nos comenta por ahí Rubén. Mi Lázaro. Bueno, supongo que Aranza es de Lázaro Cárdenas, coladeras tapadas, Estado de México. Me voy un poquito más rápido. Coladeras llenas de basura por gente que no tiene educación para tirar la basura donde debe. Avenida 5 de febrero en Querétaro. Es interesante, ¿no? Ver cómo también ustedes están poniendo diferentes nombres de ciudades, lo cual pues nos invita a pensar que esto podría ser en cualquier ciudad mexicana, ¿no? El boom inmobiliario, colapso, con agua sin proyectos hacia el futuro, foco de infección. Muchas gracias por sus respuestas. Esta fotografía fue tomada en Guadalajara, en una de esas lluvias que llamamos hoy atípicas, pero que lo que vemos es que cada vez son más típicas. Y este tipo de fenómenos que se da, pues tiene mucho que ver con la infraestructura urbana, ¿no? Con la capacidad que tiene el drenaje para poder recibir, pues, estas lluvias torrenciales. Y por supuesto esto tiene afectaciones, aquí bueno, pues vemos coches, pero también pues tiene afectaciones en las viviendas, en las personas, en los bienes y por supuesto esto también está muy relacionado con, por ahí alguien ponía el boom inmobiliario, pero en la forma en cómo estamos construyendo nuestras ciudades.
Toda el área vegetal de las ciudades pues, es cambiada por cemento, lo cual, por supuesto, no permite una infiltración del agua hacia los acuíferos y esto, por supuesto, pues también crea este tipo de inundaciones en nuestras ciudades. Por ahí alguien también, bueno, varias personas mencionaban, ¿no? Como lo de la captación de agua de lluvia, una práctica también que pues se enfoca también en poder hablar de una ciudad pues mucho más sostenible que nos permita aprovechar el agua de lluvia. Entonces, pues miren, si ustedes se dieron cuenta, vimos como diferentes términos, ¿no? Alrededor de estas fotografías, que muchas veces pues, son adjetivos para poder calificar a la ciudad. Y entonces, aquí les pongo como algunas palabras que utilizamos y que encontramos cuando hablamos de las ciudades. Hablamos de la ciudad sostenible, de una ciudad eficiente, que tiene que ver mucho más como con la parte económica, de una ciudad resiliente, ciudad creativa, ciudad próspera, ciudad desarrollada, una ciudad humana, una ciudad inteligente. Y bueno, estos son solamente algunas de las palabras, ¿no?, que encontramos alrededor de la ciudad. Entonces, ¿por qué este ejercicio continuo de querer caracterizar a las ciudades? ¿Por qué es importante analizarlas? Bueno, aquí lo que les muestro, pues son algunos datos de la importancia de las ciudades a nivel mundial, pero también a nivel América Latina. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en nuestra región estamos hablando que la población urbana se duplicó de 1950 al 2015. Mientras en 1950 hablamos que solamente el 40% más o menos de las personas vivían en ciudades, al 2015 estamos hablando ya de un 80%. Y la proyección al 2050 es que este alcance el 86%. Estas ciudades entonces no solamente son el espacio donde viven las personas, pero también pues es como un laboratorio, ¿no? Son espacios donde tenemos desafíos, pero también donde podemos tener oportunidades de intervención. En América Latina, estos datos son del 2018, se identificaron alrededor de 198 ciudades con una población por encima de 200,000 habitantes. Y vemos que aquí lo interesante es que estas ciudades representaban cerca del 60% del Producto Interno Bruto total, ¿no? Entonces, también estas ciudades representan motores de desarrollo económico, muchas veces para diferentes ciudades y regiones. Y otro punto interesante aquí es ver justamente el tamaño de estas ciudades, porque no todas son iguales, ¿no? Hay una clasificación por población, que en muchas ocasiones lo hemos visto a través de diferentes publicaciones o bien organismos internacionales que cambia, pero digamos que de manera general podríamos hablar de estas ciudades intermedias, ¿no? Ciudades medianas, ciudades emergentes, que son aquellas ciudades que podríamos ubicar entre 100,000 y 2 millones de habitantes, que son diferentes a las megaciudades que, bueno, pues tienen una población mucho mayor. Porque estas ciudades intermedias o muchas veces llamadas también emergentes son relevantes. Porque son ciudades que vemos que están creciendo a una tasa mucho más rápida que las grandes ciudades. Y por ello también, pues tenemos aquí áreas de oportunidad para poder modificar, ¿no?, el crecimiento y que sea un crecimiento distinto. Muchas veces en ciudades pues, que ya están sobrepobladas, en ciudades que son muy grandes y que tienen pues, desafíos que rebasan muchas veces las capacidades de un solo gobierno, esto es muy diferente a ciudades que están creciendo y que entonces podemos empezar a decidir y a planear de una forma distinta y orientar el desarrollo y el crecimiento urbano. Em, si lo aterrizamos esto a México, pues vamos a ver que México es un país altamente urbano, ¿no? Aproximadamente el 80% de la población nacional vive en las ciudades, pero lo que me gustaría aquí mencionarles y llamar su atención es que es en estas ciudades donde encontramos que cerca del 42% de la población urbana vive en situación de pobreza, ¿no? Estos son datos del 2018 y más del 7% en situación de pobreza extrema. Entonces, pues estos son datos que también nos hacen pensar en la calidad de vida que tienen las personas dentro de las ciudades. Además de que México es un país urbano, pues también es un país altamente metropolitano.
entendiendo a las zonas metropolitanas como aquellos espacios con grandes concentraciones de población que tienen patrones de expansión territorial que van más allá de los límites originales, ¿no?, de los diferentes municipios, y que de alguna forma hay una cierta articulación de unidades político-administrativas. Las zonas metropolitanas en México pues son definidas por un grupo de expertos que en el 2015, ¿no?, un grupo de expertos de la SEDATU, de CONAPO y de INEGI, delimitaron el país en 74 zonas metropolitanas. Y esto es relevante porque estas zonas metropolitanas concentran más del 60% de las personas que vivimos en México. Y por supuesto, esto pues nos hace pensar en la necesidad de pues hablar de una sostenibilidad no solamente urbana, pero también metropolitana, que conlleva no solamente a un municipio, sino a diferentes municipios que están articulados por las dinámicas de las personas, de los servicios y de diferentes tipos de servicios, ¿no?, de salud, educativos. Las personas que viven en la Ciudad de México o en el Estado de México se pueden transportar a la Ciudad de México para trabajar todos los días, y esto, por supuesto, genera una dinámica metropolitana pues interesante, pero también desafiante. Este crecimiento acelerado, ¿no?, de las ciudades también es importante porque nos enfrenta a un escenario de un crecimiento desordenado y fragmentado. Aquí yo les presento el caso de la zona metropolitana de Querétaro, donde vemos cómo ha crecido la huella urbana desde 1970 hasta el 2018. En colores claros, ustedes pueden ver pues los primeros años, ¿no?, en 1970, cómo era la huella urbana, y después vamos a ver cómo se va haciendo el color más oscuro y cómo esta huella urbana pues va creciendo. Y entonces ahora tenemos pues un territorio donde hay pequeñas pues manchas, ¿no?, de la huella urbana alrededor, sobre todo del centro, pero vemos que estas pues están completamente separadas, están desordenadas, están fragmentadas. Y cuando vemos los datos, ¿no?, entre 1970 y 2017, el área urbana de Querétaro se expandió alrededor de 17 veces, mientras que su población solo se incrementó 4 veces. ¿Estos datos qué nos quieren decir? Esto nos dice que sí, ha habido una migración importante, hay más población en Querétaro, pero la forma en cómo ha crecido el área urbana, pues es 4 veces superior, ¿no? Y esto nos lleva, por supuesto, a pues un tipo de expansión urbana dispersa, de baja densidad, que tiende a la desconexión y a la segregación. En este mapa ustedes ven los usos de suelo de reciente expansión, desde el 2006 hasta el 2017, y vemos, por ejemplo, que es sobre todo el uso de suelo habitacional el que se ha incrementado en mayor medida. Ustedes ven que es justamente en la zona periférica, y esto además tiene la característica que en gran parte se ha dado en forma de conjuntos residenciales, ¿no?, fraccionamientos cerrados. Y aquí les pongo algunos datos también de Querétaro, donde el 10% de las viviendas son asentamientos irregulares y cerca del 15% son conjuntos habitacionales cerrados. Y estos fraccionamientos pues también nos generan desafíos, no solo en materia de movilidad, ¿no?, como lo podemos ver aquí en esta fotografía, ya que pues para poder transportarte necesitas pues el automóvil y recorrer distancias cada vez mayores, pero también pues en materia de provisión de servicios básicos, como puede ser la recolección de basura o bien la gestión del agua, ¿no?, ya que en las ciudades sobre todo, pues es a través de sistemas de red, ¿no?, una infraestructura de red que si estás viviendo mucho más lejos, pues va a ser más difícil y más costoso poder llevar estos servicios. Frente a pues a este crecimiento, ha salido entonces y ha emergido cada vez con mayor fuerza, aunque ahora también ya hay cuestionamientos importantes sobre la viabilidad de utilizar este término, pues el concepto de sostenibilidad. Y para poder entenderlo, aquí yo les puse una pequeña línea del tiempo con fechas, con las fechas principales, ¿no?, donde podemos ver cómo este concepto pues, se posicionó dentro de la agenda internacional
El concepto de sostenibilidad, pues era un término que ya se venía utilizando desde los años 60, pero sobre todo en el campo del conocimiento de bosques y pesquerías. Y aquí se refería sobre todo a cómo podíamos gestionar recursos naturales renovables. Pero vamos a ver que es hasta 1972, con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, que se llevó a cabo en Estocolmo, gracias a una solicitud de Suecia, ¿no? que solicita a Naciones Unidas el reunirse con otros países para poder entender cuáles eran los impactos que estaba teniendo la actividad humana en el ambiente. Y esto fue sobre todo después de algunas lluvias ácidas que habían afectado los lagos de Suecia. Y entonces aquí vamos a ver que es donde se produce por primera vez una voz de alarma en la comunidad internacional sobre la crisis ecológica que estábamos viviendo. Para 1982 se da lo que conocemos como Estocolmo más 10, ¿no? 10 años después de esta reunión. Esta reunión se da en Nairobi, también es una conferencia de Naciones Unidas, y aquí lo que se busca es evaluar los avances, ¿no? que se habían tenido, y lo que se ve es que había habido muy poco. Eh, no hay realmente una mejora en las condiciones ambientales ni en el desarrollo social y económico de los países. Y frente a esto, entonces la comunidad internacional empieza a recomendar que se utilice el término de desarrollo socioeconómico sostenible. Si ustedes se fijan cómo está formado, pues es justamente la idea de ver cómo podemos hacer compatible un desarrollo económico pues acelerado con un desarrollo social, ¿no? Como que toda la parte ambiental todavía no entraba del todo. Y vamos a ver que es en 1987, que seguramente muchos de ustedes ya han tenido acceso a esta definición que es la que es muy conocida, ¿no? Que es a través del informe Brundtland. Este es el apellido de Gro Harlem Brundtland, que es la primera ministra de Noruega, que además encabezaba una comisión internacional encargada por Naciones Unidas y que lo que buscaba justamente era replantear las políticas de desarrollo económico y cómo podíamos convivir de una manera más amigable con el medio ambiente. Entonces, en este año se firma este informe que llevaba por título Nuestro futuro común. Y aquí es donde vamos a ver la definición, ¿no? de desarrollo sostenible, que se entendía como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Si ustedes pues se dan cuenta y lo leen con detenimiento, pues esta definición estaba muy enfocada pues en las necesidades de la sociedad, ¿no? Las necesidades del ser humano, sin importar realmente pues qué tanto se conserva o se preserva también las condiciones del medio ambiente. Aquí lo importante era pues no poner en peligro, ¿no? Las condiciones de las generaciones futuras. Después de que se da esta definición, vamos a ver que en el 92, cuando se da la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se conoce como la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y de aquí se genera la Agenda 21, ¿no? Que eran 21 compromisos justamente de los países para ir avanzando hacia el desarrollo sostenible. Y vamos a ver que aquí comienza justamente como esta idea de empezar a crear indicadores que nos permitieran evaluar cómo íbamos avanzando hacia el desarrollo sostenible. Para el año 2000 se da la cumbre del milenio, donde se establecen los 8 objetivos del desarrollo del milenio. 2 años después se da la cumbre mundial sobre desarrollo sostenible en Johannesburgo. Y vamos a ver que es en el 2012, cuando se da Río más 20, donde se celebran como estos 20 años, ¿no? Después de la Cumbre de la Tierra, y que tuvo una participación pues muy grande de diferentes ONGs, ¿no? Mucho de la sociedad civil, pero también de los países, donde pues se busca continuar pues replanteando, ¿no? Las bases para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Y finalmente, pues en el 2015 tenemos el establecimiento de la Agenda 2030 y con ello los objetivos del desarrollo sostenible, que actualmente, si ustedes pues han estudiado un poco de este tema, saben también que los ODS se han convertido como en una de las grandes bases para muchas de las políticas ambientales internacionales, pero también a nivel nacional. De hecho, muchos de los países que participaron, ¿no? en esta conferencia, pues han llevado a cabo esfuerzos para poder tener plataformas también digitales, por ejemplo, en el caso de México,
Hay una plataforma donde se puede ir viendo a través de los datos del censo, ¿no? Y de la encuesta intercensal de INEGI, muchos de los avances que se tienen en estos ODS. Y bueno, aquí pues ven los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de nuevo, actualmente pues se tiene pues también críticas fuertes, ¿no? Porque lo que vemos es que después de muchos años de cooperación internacional, que también es cuestionable, ¿no? Que entendemos por cooperación internacional, si solamente hacer las reuniones o realmente invertir y tener prioridades, pues vemos que los avances pues son mínimos, ¿no? Y que no se han logrado las metas que se tienen. Entonces, también actualmente tenemos una fuerte crítica y una invitación a replantearnos si realmente la sostenibilidad y esta idea del desarrollo sostenible sirve de algo. Aunado a la sostenibilidad, pues tenemos otro de los grandes conceptos que últimamente pues se ha puesto un poco de moda, aunque no es un concepto nuevo, que es el término de la resiliencia. Vamos a ver que la resiliencia, el uso de este término surge sobre todo en el ámbito de la ecología, ¿no? Pero era una ecología tradicional que estaba centrada en el equilibrio. Se habla también, por ejemplo, de una resiliencia ingenieril, es decir, era un concepto de resiliencia que estaba enfocado en evaluar el tiempo que nos tomamos en regresar al estado estable, ¿no? De un sistema socioecológico. Era un enfoque que se centraba en gran medida en la eficiencia de la función de ese sistema y cómo podía ser constante a lo largo del tiempo. Y lo que vemos aquí es que este concepto, pues mucho más limitado, de alguna manera era una forma de resistir al cambio, ¿no? Cuando hay una situación, condiciones cambiantes, pues lo que queríamos era regresar rápidamente al estado en el que ese sistema socioecológico se encontraba. Y vamos a ver entonces que esto ha ido evolucionando, ¿no? En un inicio era como este enfoque mucho más ingenieril, después empieza a poner el foco más como en la parte de lo social, ¿no? Entonces, como también las personas frente a constantes cambios, en un ámbito más de psicología, sociología, podemos empezar, ¿no? a poder ser resilientes ante los cambios. Y vamos a ver que después se empieza a hacer como este esfuerzo de juntar lo social con lo ecológico, ¿no? Y entonces, bajo este enfoque, el término ha ido evolucionando y entonces ya no nada más se trata de persistir, ¿no? Es decir, de persistir frente a un cambio, sino de adaptarnos, ¿no? Ya no se trata de absorber el cambio, sino lo vemos como una oportunidad para proveer una capacidad de adaptación. Y esto, por supuesto, pues está íntimamente ligado a la capacidad de autoorganización para poder adaptarnos a los cambios. Y por otro lado, también la resiliencia pues tiene que ver con la transformación. Cuando las condiciones son eh, muy cambiantes, ¿no? Las condiciones ecológicas, políticas, sociales o económicas son insostenibles, la resiliencia también tiene que ver con nuestra capacidad de crear nuevos sistemas socioecológicos. Entonces, es así como vemos que también este término pues ha ido cambiando, ¿no? Y siempre tanto sostenibilidad como resiliencia están como en este esfuerzo de tratar de combinar y de que coexistan, ¿no? Como las necesidades de nosotros como sociedad y las necesidades del medio ambiente. Y bueno, con esta base de conceptos, ¿no? De sostenibilidad y resiliencia urbana, es como, pues aquí les voy a presentar algunos ejemplos de temas en los que he trabajado con estos dos enfoques, ¿no? Utilizando técnicas de análisis territorial, pero también analizando redes de gobernanza y políticas públicas. De alguna forma, esta es la manera en como yo realizo investigación, ¿no? Con estos dos grandes enfoques. Y bueno, el primer ejemplo que les quiero mostrar pues tiene que ver con la gestión del agua urbana, ¿no? Es uno de los grandes temas que también en los que trabajo. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿dónde creen que fue tomada esta fotografía? Si lo pueden también escribir en el chat. Sí, ya. Felipe de Jesús y Heréndira nos dieron las primeras respuestas y acertaron, ¿no? Es una foto de Monterrey, pero me gustaría también como leer algunas otras respuestas. Iztapalapa, Colombia, Nuevo León, Estado de México,
Ciudad de México, en la mitad de todo el país, nos dice Juan Manuel, en una colonia suburbana, San Luis Potosí, Alemania, Aguascalientes, Guadalajara. Supongo que Daniel fue ahí, que estaba siendo sarcástico con lo de Alemania. Veracruz, Puebla. Es interesante, ¿no? Porque si ustedes se fijan, sí hubo muchas personas que supieron que era Monterrey, pero también pues vemos que puede ser cualquier ciudad, ¿no? ¿Y por qué cualquier ciudad? Porque finalmente aquí lo que nos muestra es una crisis que se está viviendo, que en este momento lo está viviendo la ciudad de Monterrey, pero que no está muy alejada de lo que podrían vivir otras ciudades. Y bueno, aquí pues son todas las personas, ¿no?, que están haciendo la fila con sus cubetas para poder tener un poco de agua y racionarla dentro de sus casas. Y esto, dentro de este gran marco, ¿no?, de gestión del agua urbana, pues algunos subtemas, ¿no?, pues que yo analizo e investigo, pues tienen que ver con la disponibilidad del agua. Y aquí les quise presentar un ejemplo de una ciudad, que es la ciudad de Hermosillo, en Sonora, dentro de un proyecto en el que participé, donde se tenía que hacer un diagnóstico, ¿no?, de cuánta agua tenía la ciudad. Y lo que vemos aquí, lo que se encontró, que bueno, las personas, si por ahí hay alguien de Hermosillo lo sabe, es que pues es una ciudad que ha estado en constante búsqueda de fuentes de abastecimiento. Desde la construcción de grandes infraestructuras, ¿no? Aquí les pongo como algunos datos. Por ejemplo, en 1948 se construye la presa Abelardo Rodríguez, que la vemos aquí, la cual justamente pues buscaba garantizar el riego agrícola mediante el embalse de los ríos Sonora y San Miguel. Pero vamos a ver que después, pues la situación, ¿no?, el flujo también de estos ríos comienza a cambiar. Después de que se construye también la presa del Molinito, que es una segunda presa de contención, en el 83 y el 84, después de una inundación importante que se dio, bueno, un desborde. Vamos a ver que ya no nada más era el uso agrícola, sino que también la ciudad para uso urbano, pues empieza a requerir mucha agua. Y entonces es cuando se crea esta presa, ¿no?, del Molinito. Pero tan solo 6 años después, como ustedes lo ven aquí, el flujo de los ríos empieza a disminuir y se empieza a intensificar la explotación de los pozos agrícolas. Y ya para el 94, pues hay una sequía muy importante. Frente a esto, se construye una nueva zona de captación, que es aquí en los Bagotes, ¿no?, a través de pozos, pero esto tampoco fue suficiente. Y entonces se crea el Acueducto Independencia, el cual, pues como ustedes ven, transporta 75 millones de metros anuales de agua de la presa El Novillo a Hermosillo, ¿no? Y esta presa pues está en la cuenca del río Yaqui. Esto trajo consigo pues una resistencia importante de productores agrícolas del Valle de Yaqui. Y aquí lo que quiero mostrarles también es que además de esta búsqueda constante de agua, y que también vemos que conlleva diferentes conflictos, pues nos encontramos con fotografías así, ¿no? Esta es una foto de la presa Abelardo Rodríguez que tomé en 2018, que está completamente seca, y lo más paradójico de esto es que actualmente pues la ciudad recibe en 70% de su agua de manera subterránea, ¿no? Además de que ya hay 8 acuíferos que están sobreexplotados y 2 que registran intrusión salina. Y solamente el 30% del agua que llega pues es superficial. Entonces, como que estos grandes elefantes blancos, estos proyectos de infraestructura, ¿no?, que tienen además un paradigma también, ¿no?, de ingeniería, porque además de que te dan más votos electoralmente, pues también la idea siempre es como hay que traer más agua donde se necesita, ¿no?, sin importar realmente la capacidad de las fuentes, tanto superficiales como subterráneas de agua y de la propia cuenca que se tiene. Entonces, siempre es como vamos a traer más agua en lugar de limitar la demanda. Otro de los subtemas, ¿no?, dentro de este paraguas de gestión urbana del agua, pues tiene que ver con las coberturas. Este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo que les muestro es de Salina Cruz, en Oaxaca, donde ustedes pueden ver que si bien la cobertura de drenaje es relativamente alta, ¿no? Este es 98% en el 2015,
Cuando hacemos un zoom, vemos que solamente el 45% de este 98% de viviendas que disponen de drenaje, solamente el 45% está conectada a la red pública y más del 50% tiene una fosa séptica o tanque séptico. Y lo que vemos aquí es que, pues también en trabajo de campo que realicé en Salina Cruz, pues muchas veces estas fosas sépticas, pues no están, no cumplen, ¿no? Con su función. Muchas veces son simplemente hoyos negros que están ahí recibiendo el drenaje, pero que realmente, pues no constituyen alternativas, pues sostenibles. Y cuando hablamos entonces de estas coberturas, pues también vale la pena interrogarnos sobre los tipos de acceso. Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de encuestas de opinión pública que realicé durante mi trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Tapachula y en Lázaro Cárdenas. Y lo que vemos aquí es que si bien las coberturas a veces son amplias, son altas, pues vemos que el servicio pues no les llega a todos de la misma manera. Por ejemplo, en Tapachula, solamente el 20% de los usuarios tienen servicio continuo, pero se cuenta, ¿no? Se contabiliza como parte de una cobertura dentro de las cifras oficiales. Entonces, por eso es importante como hacer este análisis mucho más cualitativo, porque vemos que, por ejemplo, aquí en esta ciudad, el 80% recibe el servicio de 6 a 12 horas cada tercer día. Entonces, aquí podemos hablar que realmente de un servicio de agua pues adecuado. Es aquí donde pues este tipo de análisis es relevante. En Lázaro Cárdenas, por ejemplo, cuando preguntamos qué es lo primero que se debe mejorar en torno al servicio del agua, ustedes ven aquí las respuestas. Más del 30% habla de mejorar el suministro constante de agua, lo cual nos habla también de pues, un tandeo importante que hay en la ciudad. Y el 21% habla de la cantidad del agua. Entonces, si bien yo puedo entrar dentro de la cifra oficial de cobertura que sí tengo agua, pues a lo mejor realmente es solamente un chorrito, ¿no? Lo que tengo. Y también esto tiene que ver pues con la territorialización de la desigualdad. Cuando nosotros territorializamos la cobertura de agua potable, pues vemos que esta es muy desigual. Aquí es un mapa de Tapachula donde ven que en rojo son las coberturas menores al 75% de acceso al agua potable y vemos que esto es sobre todo en la periferia, además de que aquí también por el relieve que tiene la ciudad, pues aquí hay pues viviendas, ¿no? Que se encuentran también en zonas de riesgo, ya que hay laderas importantes. Y aquí les quería poner otro mapa donde pues superponemos, ¿no? Como estas zonas, este es el índice de marginación urbana que mide también las carencias de acceso a otros servicios como servicios educativos y de salud, y vemos que sobre todo en las periferias también, donde vemos un mayor índice de marginación urbana, el cual corresponde también pues a las menores coberturas de agua potable. Y si lo vemos también con este otro mapa, la percepción sobre seguridad ciudadana, pues vemos también que, por ejemplo, toda esta zona, ¿no? También son las zonas que se consideran las más inseguras. Voy a ir un poco más rápido porque ya estamos sobre la hora. Otro de los temas también que analizo pues tiene que ver con la contaminación del agua. Es una foto que tomé en Salina Cruz, donde vemos pues ríos contaminados y que pues las viviendas no tienen realmente pues la infraestructura necesaria para poder hacer un manejo pues adecuado del agua, ¿no? Aquí estos tubos pues simplemente se desecha el drenaje, todo el agua que se utiliza y se vierte a los ríos. Por otro lado, como vimos en la primera fotografía, pues también tiene que ver con la vivienda y la infraestructura urbana, ¿no? La capacidad justamente y la forma en cómo diseñamos nuestras redes de drenaje y por supuesto, pues la capacidad, ¿no? de gestión del riesgo y amenazas naturales. El otro gran tema también que analizo pues tiene que ver con la gobernanza de servicios urbanos. Aquí les pongo dos definiciones de lo que entendemos por gobernanza. Estos autores en 2019 nos hablan de la gobernanza como ese marco general, ¿no? Piensen que es como ese paraguas que va a establecer objetivos, guía estrategias y monitorear resultados. Y aquí yo les pongo otra propuesta de gobernanza, esta es una definición que tengo en mi libro, que habla de todas estas relaciones y procesos a través de las cuales los actores públicos, privados y asociativos articulan sus intereses, toman decisiones y median sus diferencias. Dentro de la gobernanza, entonces, tenemos diferentes estructuras, como pueden ser las formales, es decir, todos los programas, leyes, normas, ¿no? Todo lo establecido que van
determinando cómo gestionamos, cómo gobernamos nuestros recursos, y por otro lado, estructuras informales. Esto tiene que ver con prácticas, con relaciones de poder que no podemos ni ver ni tocar porque están ahí, y con los comportamientos. Es decir, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando no tenemos agua? ¿No? Pues nos organizamos entre todos los vecinos y pagamos una pipa, por ejemplo. O cuando hay una lluvia torrencial, pues de la misma forma, a lo mejor la colonia o el fraccionamiento se organiza justamente para poder dar una solución. Y estos son ejemplos de estructuras informales de gobernanza. Y estas estructuras pues se dan a diferentes escalas, por ejemplo a escala global, a través de metodologías internacionales. Aquí ya no voy a entrar a detalle para dar tiempo a preguntas y respuestas. Esta es la metodología de ciudades emergentes y sostenibles que lideré aquí en varias ciudades mexicanas, y que se buscaba pues hacer un análisis y un diagnóstico de las diferentes ciudades a través de indicadores. Aquí les pongo algunos ejemplos de indicadores en el territorio. Una priorización para saber cuáles eran los sectores pues que le dolían a la ciudad, ¿no? Aquellos sectores críticos y prioritarios. Y después un plan de acción. Un plan de acción que buscaba justamente hacer de estas ciudades, pues ciudades más sostenibles. Por ejemplo, aquí en Lázaro Cárdenas, estas eran como las grandes líneas estratégicas que se buscaban para hacer de un Lázaro Cárdenas una ciudad sostenible, conectada y productiva. Y había diferentes acciones, ¿no? Eran líneas estratégicas con diferentes acciones. Aquí les pongo el ejemplo de sostenibilidad ambiental y cambio climático. Eh, y también vemos que las estructuras de gobernanza, pues no nada más es a nivel global, ¿no? Este fue solo un ejemplo con el BID, pero también hay otros que ha hecho ONU Habitat con el índice de ciudades prósperas, y muchos índices que tratan de medir la sostenibilidad a nivel global, pero también vemos que la gobernanza pues, se aterriza a nivel país, ¿no? Y a nivel de estados. Por ejemplo, con el tema de las asociaciones público-privadas, que es otro de los temas que trabajo, ¿no? Que investigo. Y aquí, pues lo que vemos es que estas asociaciones público-privadas, pues justamente tienen que ver con la cooperación entre autoridades públicas y empresas privadas. Este es un mapa de la Ciudad de México donde les muestro las empresas privadas que tenían a su cargo desde 1993 algunos servicios dentro de la gestión del agua que SACMEX pues concesionaba, ¿no? Son contratos de servicios muy puntuales, por ejemplo, la lectura de medidores, la facturación, ¿no? La gestión de las oficinas, cuando ustedes también iban a pagar, pues algunas de estas empresas estaban involucradas. Y aquí lo que quiero mostrarles con esto es que pues hay muchos modelos, ¿no? De gobernanza que existen en torno a los servicios urbanos. Y por último, pues tenemos la escala local, ¿no? Que es una de las más importantes y que actualmente, si ustedes revisan pues toda la literatura relacionada con la gobernanza, pues vemos que muchas de las respuestas y alternativas se encuentran a nivel local, ¿no? Cada vez más también hay una crítica hacia la idea de la gobernanza como un modelo universal, más bien entenderla como un concepto que no puede sacarse del contexto local. Aquí les pongo el ejemplo de pues, un grupo de vecinos, ¿no? Que después del sismo, creo que fue en el 2017 en la Ciudad de México, esto es en una colonia de Iztapalapa, pues ante la escasez, ¿no? Y el desabasto de pipas también que había, pues las personas abrieron la tapa de un registro público y fueron con sus cubetas y se empezaron a llevar el agua. Estos son ejemplos de gobernanza a nivel local. Y con ello, pues quisiera cerrar nada más, pues hablando como de esta idea de un hábitat alternativo, ¿no? Así como tenemos, pues esta crítica y este cuestionamiento todo el tiempo sobre sostenibilidad, resiliencia, gobernanza, ¿cómo podemos entonces nosotros generar un hábitat que nos permita a la vez, pues, tener y satisfacer, ¿no? Nuestras propias necesidades como entes, como seres humanos, pero también con la sociedad, pero al mismo tiempo poder conservar, preservar y poner a la misma altura, ¿no? En la misma posición al medio ambiente, ¿no? Por ahí en algún momento
alguien me hacía la pregunta, ¿los ríos hablan? ¿Los ríos tienen una voz, por ejemplo? O sea, finalmente el siempre tener como esta idea de que los seres humanos están antes y están por arriba también de nuestro propio entorno, pues nos ha llevado también a un modelo pues que está muy lejos de ser sostenible. Termino invitándolos, pues si a ustedes les interesa o quieren profundizar sobre alguno de los temas en los que trabajo, pueden contactarme. También si quisieran, pues que hubiera como alguna dirección de tesis, el realizar prácticas también conmigo dentro de diferentes proyectos, pues aquí les pongo algunos temas de investigación que tienen que ver con gestión del agua, servicios urbanos, sostenibilidad y resiliencia, cómo también entendemos los procesos de metropolización, la agenda ambiental internacional y cómo construimos indicadores en el territorio. Y por último, pues todo lo que tiene que ver con género y territorio y los temas también de inclusión social. Y con esto pues termino. Aquí les dejo mis datos. Muchas gracias por su tiempo y atención. Muchísimas gracias, doctora Valdovinos. Bastante interesante la plática y bueno, ahí están su correo electrónico y también su cuenta de Twitter para que sigan su trabajo. Eh, los animo para que contacten a la doctora para poder establecer vínculos académicos, de colaboración o bien de proyectos estudiantiles con ella. Me parece que tenemos tiempo para algunas preguntas. Hay preguntas de nuestro público que me permito compartirles, doctora. Y una de ellas es que si se pregunta, Rubén, si la gobernanza se tiene como indicador para evaluar la sostenibilidad y resiliencia de las ciudades, ¿se tienen estrategias para hacer jurídicamente aplicables los planes de desarrollo urbano y que contribuya esto a la gobernanza? Parece que no lo escuchamos. Ahí está ya. Bien. Adelante. Muchas gracias, Rubén, por tu pregunta. Sí, la gobernanza definitivamente tiene que ser, y es dentro de varias metodologías internacionales, uno de los indicadores que nos permite también entender la sostenibilidad. ¿Por qué? Y me parece que no lo mencioné en la presentación, pero justamente como esta definición, ¿no?, de desarrollo sostenible en 1987 ha ido evolucionando y actualmente hay un consenso para entender la sostenibilidad desde diferentes dimensiones, ¿no? No nada más es la cuestión ecológica y económica, sino también tenemos que tener en cuenta pues toda la dimensión política y la dimensión cultural. Para poder hablar de una ciudad sostenible, de una ciudad resiliente, tenemos que entender la manera en cómo nos organizamos, cómo diferentes actores articulan esos intereses, porque por supuesto cada uno pues persigue intereses distintos. Cómo se va a articular, cómo van a poder hacer consensos también y cómo a la hora de que haya diferencias van a poder mediar, ¿no?, estos conflictos. Entonces, definitivamente la gobernanza tiene que ser un indicador. De hecho, en la metodología que les platicaba, ¿no?, en ciudades emergentes y sostenibles, en la que estuve coordinando, pues hay muchos indicadores que tienen que ver justamente con la gobernanza y la sostenibilidad fiscal, de participación ciudadana, de transparencia, y son indicadores que ya existen. Y por otro lado, cuando mencionabas como estas estrategias, ¿no? Perdí la pregunta por acá, a ver si la encuentro. Las estrategias para poder implementar, ¿no?, los PDUs, pues la realidad en México es que en muchas ocasiones, pues sí tenemos estos instrumentos, ¿no? O sea, de hecho México es uno de los países que cuenta con un marco jurídico muy importante, existen leyes, no todas las ciudades tienen los programas de desarrollo urbano, tampoco hay atlas de riesgos, y aquí el gran desafío es ver cómo se implementa. Y yo retomaría una de las respuestas que alguien dio cuando mostré las fotografías, que alguien mencionaba la voluntad política, ¿no? Yo creo que, por un lado, al final, para poder implementar todos estos pues, instrumentos, ¿no?, de política pública, tiene que haber una voluntad política. Y creo que esa voluntad política no va a emerger por sí sola. Y para ello, entonces, tiene también que haber pues una conciencia, ¿no?, por parte de los ciudadanos y una exigencia también, un sistema de monitoreo que nos permita ver qué están haciendo los funcionarios públicos, cómo se están implementando esos instrumentos de política pública. Y ahí, pues a lo mejor yo invitaría a revisar iniciativas como Observatorios Ciudadanos, ¿no? Hay iniciativas muy interesantes en Colombia,
donde justamente pues la idea es como fortalecer procesos democráticos donde nosotros como ciudadanos tengamos una voz y seamos agentes de contraloría hacia nuestros gobernantes. Están ahí porque también nosotros estamos votando por ellos. Así es, doctora. Todos podemos participar, ¿no? Desde nuestras esquinas para contribuir a la causa. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que nos hacen nuestro público. Donato nos pregunta que cuando habló de limitar el agua, ¿qué elementos considera se deben realizar para no generar inconformidad en la población y evitar manifestaciones como cierre de vialidades a la hora de limitar el O agua? alguien por ahí, o decía, ¿no? Sí, o toma de oficinas. Mira, aquí hay como varios elementos, ¿no? El primero tiene que ver con, pues, lo que ya existe en nuestra legislación, que es el derecho humano al agua, ¿no? Desde el 2012 se incorporó en el artículo 4 de la Constitución, que nos hable justamente que todos los seres humanos tenemos el derecho a tener un acceso a un agua que sea adecuada, asequible y que sea suficiente para poder llevar a cabo nuestras necesidades básicas. Entonces, cuando hablamos de limitar el agua, no es tanto en el sentido de vamos a entonces a reducir el suministro. Creo que esto también tiene que ver con la distribución de los diferentes usos y la competencia, ¿no? De los usos de agua que existen. Sabemos que no nada más es el uso urbano residencial, pero en gran parte también el uso agrícola consume mucha agua, ¿no? Y el poder implementar e invertir en técnicas, por ejemplo, de riego tecnificado, ¿no? Que nos permita como también aprovechar el agua de una mejor manera, es importante. En materia, por ejemplo, industrial, ¿no? El poder tener también como procesos industriales que incentiven la economía circular, es decir, cómo podemos estar reutilizando el agua de mejor manera, cómo podemos reutilizar el agua residual tratada, que además por ley las industrias tienen que tratar, pues eso también nos ayuda, ¿no? A modificar la demanda y hacerla de una manera un poco más pues racional. Y en cuanto a uso urbano, que creo que tú preguntabas más por ahí en cuanto a para que no cierren vialidades o tomen las oficinas, creo que esto tiene que ver mucho más con la concientización y un trabajo que se tiene que hacer también pues desde abajo, ¿no? Y desde los primeros años para poder entender también pues el valor no solo económico, pero ambiental, cultural, social que tiene el agua. Muchas gracias, doctora. Y nos queda todavía tiempo para una última pregunta. Pregunta Jesús Miguel si existe alguna ciudad en México que pueda considerarse como referente o un buen ejemplo en cuestión de gobernanza, desarrollo sustentable y resiliencia. Es una pregunta difícil, ¿no? Porque así como los mejores estudiantes para mostrar en México, la verdad es que yo no diría que hay un modelo universal o que hay una ciudad donde pues pudiéramos como decir este es el mejor en todos esos temas. Creo que sí hay algunas ciudades que destacan, ¿no? En estos subtemas, por ejemplo, ahorita que mencionaba la parte de gobernanza, Guadalajara ha hecho avances muy importantes en cuanto a gobernanza metropolitana, ¿no? Que es un tema que, pues, como ustedes veían en el mapa, más del 60% de los mexicanos vivimos en zonas metropolitanas, pero no existen realmente ni instancias ni mecanismos claros de coordinación metropolitana. Entonces, pues no sé, si se inunda mi municipio, pues el agua no se detiene, ¿no? Ante la frontera de mi municipio, se va a continuar. Y si yo, como municipio A, no le hablo al municipio B, pues definitivamente no vamos a poder construir una agenda común. Entonces, pues Guadalajara ha hecho esfuerzos importantes en esa índole. También tiene un atlas de riesgo en el que ha estado trabajando, que es algo que también muchas veces en las ciudades no vemos. Y bueno, en general yo podría decir, pues también la Ciudad de México ha hecho esfuerzos en materia, por ejemplo, de infraestructura verde, ¿no? Tiene un programa actual sobre infraestructura verde y la recuperación de estos espacios. Entonces, bueno, creo que más que decir, pues es esta ciudad, son algunos ejemplos que podemos rescatar, ¿no? Que nos pueden inspirar para llevar a cabo pues políticas públicas diferentes y proyectos también que no solamente vengan del gobierno, pero también pues desde la sociedad, desde ONGs, desde startups, desde comunidades artísticas, ¿no? Creo que mucho, y con esto tal vez cierro, cuando hablamos de sostenibilidad, de resiliencia urbana, esto no es un tema que sea únicamente del gobierno, ¿no? Creo que nos invita a reflexionar sobre estos términos, sobre estos conceptos, pero esto es en constante evolución. ¿Cómo podemos generar ciudades que sean más amigables
para vivir, pero también con el medio ambiente. Y para ello creo que necesitamos de todos. Y este es uno de los pilares de la gobernanza, ¿no? La participación de esos actores clave y que muchas veces no se toman en cuenta. Pues cuando yo mencionaba como este ecosistema innovador, estas pymes, estas comunidades artísticas que se están moviendo, que están generando, ¿no? Conciencia, hay que visibilizarlos y hay que inspirarnos también de ahí para poder generar un nuevo modelo y un hábitat alternativo. Muchas gracias, doctora. Qué interesante. Me parece que el término es coproducción, ¿no? El término técnico, ¿no? En el que todas las diferentes sectores de la sociedad pueden contribuir y no verlo como usted dice, ¿no? Como una tarea únicamente del gobierno, sino una tarea de toda la sociedad, ¿no? Y bien importante ese tema del agua, pues el día de ayer la Conagua a propósito pues declaró el inicio de una emergencia por sequía en México, ¿no? Y informando que pues básicamente 7 de cada 10 municipios pues no cuentan con lo necesario con respecto al agua, ¿no? Pues yo creo que es un tema de bastante interés actualmente nacional, ¿no? Así que, doctora Joyce, le agradecemos nuevamente su presentación y por responder todas las preguntas, un tema bastante relevante. Y pues gracias, doctora. Y bueno, pues los animo a todos nuevamente a comunicarse con la doctora Joyce Valdovinos para establecer vínculos de investigación y de proyectos académicos y de estudiantes. Nuevamente, gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Alberto, y pues un saludo a todos. Gracias por su tiempo.